El significado de Hugo muestra a hombres creativos y sencillos. Les gusta destacar en todo lo que hacen y siempre intentan ser mejores para poder resaltar por encima de las demás personas. Son cariñosos y amables con sus seres queridos y amigos cercanos, no les apena mostrar sus más sinceros sentimientos y su afecto en público, tanto con su familia como con su pareja. Lo han llevado personajes históricos como Víctor Hugo o Hugo de Payns y en tiempos más actuales tenemos a famosos como Hugh Jackman, Hugo Sánchez o Hugo Boss, y es que el significado de Hugo y sus características lo hace un gran nombre. Además veremos cómo es escrito en otras lenguas y su onomástica. ¿Cuál es el significado de Hugo? El significado de Hugo proviene del germano, de la palabra hug, que quiere decir perspicaz, brillante, inteligente, y podemos decir que estos rasgos encajan a la perfección con las características descritas a continuación. Características personales del nombre Hugo. Los individuos con este nombre tienen una personalidad muy tranquila y sencilla. Tienen muy buen sentido del humor, el cual solo comparten con su familia y amigos más queridos, porque se les hace difícil hacer nuevas amistades y tampoco les llama mucho la atención. En sus ratos libres siempre buscan aprovechar el tiempo y de esta manera mejorar su formación, ya sea asistiendo a charlas o cursos en los que puedan adquirir información que les parezca conveniente. También buscan aprender nuevos idiomas que crean que les podrán ser útiles a futuro. En el trabajo, el significado de Hugo muestra a personas realmente laboriosas y ambiciosas. Como ya se dijo anteriormente, intentan destacar sobre los demás, ser los mejores para conseguir una satisfacción propia. Sin embargo, esto no quiere decir que pisoteen a sus competidores, al contrario, los éxitos que logran, los consiguen por mérito, dedicación y esfuerzo propios. Los puestos de trabajo que mejor les sientan son oficinas o laboratorios, ya que a pesar de ser muy inteligentes sus habilidades de comunicación no están muy bien desarrolladas. Les cuesta bastante hablar con clientes. Por esta razón sus jefes aprovechan más sus capacidades cognitivas y los colocan en puestos de trabajo que no requieran muchas o ninguna habilidad social. En el amor, el significado de Hugo describe a personas bastante indecisas. Como ya se mencionó, se les dificulta entablar confianza con personas que acaban de conocer. Esto aplica también a su vida amorosa. Deben pasar cierto tiempo conociendo a esta persona antes de invitarla a una cita, lo cual es un problema, ya que no todas las mujeres van a esperar tanto tiempo. Estos hombres sueñan con tener un hogar, debido a que les gustan los niños y creen que serían un gran ejemplo para ellos. En un principio se les dificultaría un poco acostumbrarse al cambio, ya que deben salir de su zona de confort. Sin embargo, en poco tiempo, irá asumiendo estas responsabilidades, hasta convertirse en un gran jefe de familia. ¿Cómo se escribe Hugo en otros idiomas? El significado de Hugo no cambia según el idioma, pero sí su forma de escribirse y pronunciarse, siendo algunos muy interesantes. Aquí, unos cuantos ejemplos de este nombre en otras lenguas. Hugo se escribe de igual manera en alemán, portugués y español. Hugo en catalán. Hugo en italiano. Hugo en francés. Hugo en inglés. Hugo en polaco. Hugo en ruso. Hugo. Onomástica o santoral de Hugo. 1 de abril, San Hugo de Grenoble. 9 de abril, San Hugo de Rouen. 29 de abril, San Hugo, abad de Cluny.